Bienvenidos todos. El día de hoy tengo el placer de hablarles sobre las señales eléctricas y algunos de sus usos. Primero, debemos saber qué es una señal eléctrica. Una señal eléctrica se puede entender como una magnitud eléctrica cuyo valor depende del tiempo. Estas se pueden clasificar desde el punto de vista gráfico como señales de corriente continua y señales de corriente alterna, y desde el punto de vista de la electrónica como señales analógicas o digitales. Se denomina señal de corriente continua a las señales que siempre circulan en un sentido y por ende no cambian de signo. A su vez, este tipo de señal se puede clasificar en constante y variable. La corriente continua constante es la que circula siempre en el mismo sentido y su valor es constante en el tiempo. Esta es considerada como un caso particular de las señales eléctricas producidas, por ejemplo, por una batería. La corriente continua variable es la que circula siempre en el mismo sentido y su valor es variable en el tiempo. Además, la corriente continua variable se puede clasificar a su vez en corriente continua variable general, que es cuando su valor varía según una función general o también de manera aleatoria, y la corriente continua variable periódica, que es cuando su valor varía de forma periódica o cíclica. El otro tipo de señales son las señales alternas, las cuales se caracterizan porque circulan en ambos sentidos, es decir, estas cambian de signo. Estas se clasifican en la corriente alterna general, la cual circula en ambos sentidos y su valor varía según una función general o aleatoriamente en ambos sentidos, y la corriente alterna periódica, la cual circula en ambos sentidos y su valor varía periódicamente. La señal alterna se puede clasificar en dos grupos fundamentales: la corriente alterna periódica pura, la cual tiene un valor medio temporal nulo, y la corriente alterna periódica mixta, la cual tiene un valor medio temporal no nulo. ¿A qué nos referimos con valor medio? El valor medio es el promedio de todos los valores de una señal tomados en un ciclo. Más adelante definiremos lo que es un ciclo. En la imagen se representan los comportamientos gráficos de los distintos tipos de señales mencionados anteriormente: la señal periódica, la señal alterna general, señal continua constante y la señal continua variable. Ahora hablemos un poco sobre lo que son las señales periódicas, ya que estas constituyen la base de todos los sistemas electrónicos que usamos hoy en día y que tenemos a nuestra disposición. Entonces, las señales periódicas son aquellas a las cuales se les puede encontrar un patrón de repetitividad, es decir, que después de un determinado tiempo vuelve a repetirse uno a uno los valores anteriores una y otra vez. A este patrón se le reconoce como ciclo de la onda. El tiempo que demora un ciclo en desarrollarse se denomina periodo y este se mide en segundos. A la cantidad de ciclos que se pueden desarrollar en un segundo se le denomina frecuencia. Este valor se mide en ciclos por segundos o en hertz. Las señales que no presentan ningún tipo de patrón de repetitividad se les denomina aperiódicas, ya que es imposible definirles un ciclo. También cabe señalar que las señales periódicas pueden ser simétricas o asimétricas. Una señal es simétrica cuando sus semiperiodos son simétricos respecto al eje del tiempo y en cuyo caso tienen un valor promedio igual a cero. Un semiciclo negativo es como la imagen de un espejo del semiciclo positivo o viceversa. La función seno es el ejemplo más característico de este tipo de ondas. Y por su parte, una señal no simétrica se define cuando uno de sus semiperiodos no presenta simetría alguna con respecto al eje del tiempo. Las señales eléctricas pueden tomar diferentes formas, y estas formas, ya sean dadas por el voltaje o la corriente, estarán dadas por las características propias de la fuente que las genera. Esto quiere decir que los siguientes parámetros definen la forma de una señal. La amplitud indica el valor máximo instantáneo que puede alcanzar la señal en algún tiempo.
Se mide desde el nivel 0 hasta el punto del valor máximo en la señal. A este valor también se le conoce como valor pico. El periodo es el tiempo de duración de un ciclo o del fenómeno antes de iniciar su repetición. Se mide entre dos puntos contiguos que poseen características iguales. Por ejemplo, entre dos crestas, entre dos nodos, entre dos valles o entre un par de puntos cualesquiera con las mismas características, como el mismo valor, misma dirección y mismo sentido. El ciclo es el conjunto de valores instantáneos de una señal o puntos de su gráfica que conforman el fenómeno o evento completo. Se mide entre dos puntos contiguos que poseen características iguales como mismo valor, misma dirección, mismo sentido. Equivale a una vuelta completa de 360 grados o 2 pi radianes en el movimiento circular. La frecuencia, como se mencionó anteriormente, es la cantidad de ciclos que se pueden dar en un segundo. Una cresta es el nombre que se le da al punto del valor máximo positivo en una onda periódica simétrica. También nos da el valor pico de la señal. En contraparte, valle es el nombre que se le da al punto de mínimo valor o máximo negativo en una onda periódica simétrica. Y por último tenemos lo que es el nodo, el cual es el punto de la gráfica donde la figura de la señal cruza al eje del tiempo. Tiene un valor cero y en cada ciclo se encuentran dos nodos, uno cuando la onda pasa de valores positivos a negativos y el otro en el sentido contrario. Como se señaló, las ondas pueden tener formas y estas dependen de las características del dispositivo que las genere. Entonces, a continuación, hablaremos de algunos de los tipos de señales periódicas más empleados en los circuitos eléctricos y a resaltar que existen muchas formas de señales adicionales, pero estas podemos decir que son las señales de referencia, las que vamos a mencionar. Tenemos, por ejemplo, la señal sinusoidal. Esta señal es el tipo más común y es usada como señal de referencia para estudiar la respuesta de circuitos eléctricos a este tipo de señales, ya que cualquier señal puede ser obtenida como la superposición de señales senoidales. A esta señal se le puede atribuir una doble simetría, una con respecto al eje del tiempo y otra respecto al punto medio de la onda. Ambos semiciclos son idénticos, variando solo en el signo. Esto provoca que su valor medio sea nulo. Si a una señal senoidal se la desfasa 90 grados en adelantado, se obtiene una nueva señal denominada cosenoidal, la cual podemos ver en la imagen aquí representada. Las señales triangulares son señales que tienen un crecimiento y decrecimiento constante. A las velocidades de crecimiento y decrecimiento se las denomina pendientes. Si ambas pendientes son iguales, la señal se llamará triangular, como podemos ver en la imagen. La pendiente es igual cuando crece que cuando decrece. En caso contrario de que sus pendientes no sean iguales, la señal se le denomina diente de sierra, en la cual podemos ver que sus pendientes son distintas. Algunos usos de este tipo de señal los tenemos en los osciladores. Como la relación entre el tiempo y la amplitud de una onda triangular es lineal, resulta conveniente para realizar osciladores controlados por tensión, comparando su nivel con la tensión de control. También los tenemos como generadores de señales sinusoidales, además en generación de barrido, quiere decir que en los tubos de rayos catódicos se aplican tensiones triangulares asimétricas, es decir, dientes de sierra a las placas deflectoras, esto es para el caso del osciloscopio. Con un proceso similar también se aplican a los monitores de televisiones antiguas. Las ondas de diente de sierra son conocidas por su uso en la música. El diente de sierra es de las más comunes formas de onda utilizadas para crear sonidos en sintetizadores. La señal rectangular o señal de pulso. Una onda de pulso o tren de pulso es una onda no sinusoidal que incluye las ondas cuadradas que tienen un ciclo de trabajo del 50%. La forma exacta de la onda está determinada por el ciclo de trabajo del oscilador. Se caracteriza por tener solamente dos valores posibles. El paso de un valor a otro se denomina flanco, ascendente o descendente según le corresponda. Si bien en la teoría el cambio debería ser instantáneo, en la práctica por la limitación de los circuitos que la generan, la señal posee una leve inclinación. Dentro de los usos de esta señal podemos destacar los siguientes, muy utilizada para realizar determinadas mediciones e implementar controles en sistemas de conmutación.
Su aplicación se extiende a todo tipo de fuentes de alimentación en sistemas de control industriales. Estas ondas se utilizan también como referencias de tiempo o señales de reloj, porque sus transiciones rápidas son adecuadas para activar circuitos lógicos síncronos a intervalos determinados de tiempo. Como se señaló al inicio de esta presentación, existe un enorme espectro de usos de las señales eléctricas que podríamos pasar días aquí hablando de ellos, pero con el propósito de ilustrar algunas aplicaciones, hablaremos de los transductores, los cuales son dispositivos que convierten alguna magnitud física medible en una señal eléctrica. Estos se dividen en sensores y actuadores. Algunos ejemplos de sensores son sensores electromagnéticos, sensores capacitivos, sensores de temperatura, sensores magnéticos, sensores fotoeléctricos, sensores de presión o resistivos y sensores de fuerza. De igual modo, al inicio de la presentación se mencionó que otra clasificación viene dada por si la señal es análoga o digital. Ahora bien, hablemos de los sistemas de señal analógica. Una señal analógica se define como una señal continua en el tiempo. Esta podría ser, por ejemplo, una señal sinusoidal o una señal triangular, o cualquier otra señal que sea continua. El uso de estas señales tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos tener la instantaneidad en la que los sistemas analógicos las señales se procesan en tiempo real. La economía, ya que los dispositivos basados en sistemas analógicos son más baratos que los digitales. Y la fidelidad, la calidad de la señal es más fiel a la realidad y no es tan fácil de manipular. Entre las desventajas que presentan los sistemas analógicos tenemos el ruido, ya que los sistemas analógicos son más susceptibles a las perturbaciones de la señal. Tenemos la degradación, ya que a medida que se repite la transmisión de los datos, estos van perdiendo calidad. Y por último, otra desventaja son las dificultades técnicas. Algunos ejemplos de sistemas de señal analógico son los sistemas de audio y video antiguos, la fotografía analógica, instrumentos de precisión tradicionales como podemos tener el multímetro. Además, en la imagen podemos ver cómo las ondas sonoras de la voz humana forman una señal eléctrica continua al pasar por un micrófono. Luego de esto entra en un dispositivo amplificador y al final del proceso se obtiene la misma señal continua del inicio. Ahora hablemos sobre los sistemas de señales digitales. Primero que todo, la señal digital se caracteriza por presentar valores discretos y solo presentar dos posibles valores. Entonces, un sistema digital es cualquier sistema que permita crear, decodificar, transmitir o guardar información que se encuentra representada en cantidades tan restringidas que sus señales de entrada y salida solo admiten valores discretos. La ventaja de este tipo de sistema es un menor tamaño. Los dispositivos basados en sistemas digitales tienden a hacerse cada vez más pequeños. La eficiencia, ya que la información digital se almacena rápidamente y en cada vez más grandes cantidades. La precisión, como los sistemas digitales solo admiten valores discretos, son muchos más precisos. El diseño, ya que los dispositivos basados en sistemas digitales tienden a hacerse cada vez más fáciles de diseñar, y la estabilidad de los sistemas. Pero a pesar de las ventajas señaladas, también tiene ciertas desventajas, como lo son la conversión, dado que la naturaleza de las variables físicas es analógica. Por lo tanto, es necesario usar un conversor para transformar los datos en digital. El ancho de banda. La transmisión de señales de un sistema digital requiere de un ancho de banda mucho mayor que de un sistema analógico. Alteración. Los sistemas digitales pueden alterarse o manipularse con relativa facilidad con respecto a los sistemas analógicos. Algunos ejemplos de sistemas digitales son las computadoras, teléfonos móviles, sistemas de grabación de audio y video, instrumentos de precisión digitales y además la mayoría de nuestros dispositivos en casa. Por último, en esta imagen podemos apreciar el proceso de conversión de una señal física analógica en una señal digital mientras pasa por el sensor que la convierte en una señal eléctrica, y posterior a esta pasa a un proceso en donde la señal se filtra, es decir, se elimina el ruido, y finalmente se llega a la computadora en donde la información se recibe en binario. Para cerrar, gracias a las capacidades que hemos desarrollado a lo largo de los años y al conocimiento obtenido en este momento, ustedes me están escuchando, gracias a que hemos sido capaces de convertir en señales eléctricas la voz de este narrador. Las señales eléctricas forman
parte de nuestra vida cotidiana y han permitido crear el mundo globalizado que tenemos hoy en día. Gracias a todos los esfuerzos que se realizan, cada año que pasan se mejora la calidad en las señales, se reducen las pérdidas y se afinan nuevos instrumentos, lo cual a la larga terminará facilitando nuestra vida y nos permite que sigamos avanzando a un mejor futuro. Gracias por escucharme y aquí les presento mis referencias.